Gracias a la industrialización masiva y a reclamaciones empresariales, hoy en día podemos viajar de un lado a otro del mundo sin tener que pedir una excedencia laboral o despedirnos de toda la familia por telegrama. Y esa desidia por hacer cosas cotidianas también ha invadido los libros. Lo que antes tardábamos 3 semanas en leer y medio año en descubrir qué quiso decir el autor en un determinado párrafo consultando a un amigo o llamando a alguna línea telefónica con horario laboral, ahora podemos hacerlo con tan solo ver un video. Es cierto que se publicaron un par de buenas historias en este formato, pero tampoco querría obligarlos a tomar una decisión tan radical como la de leer. Por suerte hay alternativas más razonables y hoy en día es que es perfectamente posible compatibilizar la cultura con algo que se pueda ver en la tele. Así que si estás viendo este video en lugar de revisar Facebook o WhatsApp, solo hay explicaciones posibles. O en el sanatorio mental te dejan un ratito para entrar a internet, o no has leído el capítulo 6 del libro. Así que hemos preparado 6 monumentos a la filosofía alemana que de seguro hará más llevadero tus viajes al psicoanalista. Y que hemos reunido en una labor de investigación sin precedentes, que de seguro disfrutarán. O no. Hermann Ebbinghaus nació el 24 de enero de 1850 en una pequeña ciudad alemana conocida como Barmen. Cuando contaba tan solo con 17 años de edad, comenzó a acudir a clases en su universidad local, la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Pues eso, donde obtuvo su título en filosofía, gracias a una tesis sobre el inconsciente de Edward von Hartmann. Este señor. La principal obsesión de Hermann Ebbinghaus era demostrar que los procesos mentales superiores podían ser estudiados de manera experimental, algo que los investigadores de la época creían que era imposible. Para lograrlo, se centró principalmente en el campo de la memoria. Para estudiar la memoria de forma objetiva, Ebbinghaus desarrolló una serie de elementos de texto carentes de significado, de los cuales los más famosos fueron sus sílabas sin sentido, aunque no dieron mucho resultado. Pero, ¿qué son las sílabas sin sentido? Bueno, se trata de un conjunto de letras que pueden ser fácilmente memorizadas, pero que no tienen significado alguno, por lo que cualquier aprendizaje de las mismas tiene que basarse necesariamente en la memoria pura. Ebbinghaus se pasó años memorizando miles de sílabas sin sentido. Lo que descubrió muy a su pesar es que las sílabas sin sentido eran muy difíciles de recordar y muy fáciles de olvidar. Por ello, uno de los trucos más fijos de la mnemotecnia consiste en dotar de significado las palabras que queremos memorizar. Tomaremos como ejemplo no, la cual se puede ligar a la palabra noviembre, haciendo que ésta sea mucho más fácil de recordar a largo plazo. Utilizando este método llegó a algunas conclusiones importantes dentro del campo de la memoria. Por ejemplo, creó el concepto de curva del olvido, el cual establece que al memorizar una lista de elementos, con el paso del tiempo, estos se irán olvidando de forma paulatina. A través de esta curva se puede realizar una comparación entre el material que procesa inicialmente y el que se mantiene en la memoria. Dicha pérdida es debida tanto al paso del tiempo como a no utilizar dicha información. Tras el momento de la adquisición de la información, el nivel de material memorizado bajaba drásticamente en los primeros momentos, pudiendo desvanecerse de la conciencia más de la mitad del material aprendido a lo largo del primer día. Sin embargo, el material que se retiene después de este tiempo es prácticamente nulo, con lo que el tiempo empleado para volverlo a aprender puede ser muy similar al inicial. Y ahora respecto a la pregunta, ¿es posible evitar el olvido? El estudio de la memoria y el olvido ha permitido la creación de diferentes estrategias y técnicas con el fin de que los aprendizajes se mantengan en la memoria. Para evitar los efectos observados en la curva del olvido resulta fundamental el repaso y la práctica del material aprendido. Según experimentos que podrían sonar reales si no fuera por el hecho de que me los estoy inventando ahora mismo, el repaso repetido de la información hace que el aprendizaje se consolide cada vez más, bajando progresivamente el nivel de pérdida de información con el tiempo. Gracias a las mnemotécnicas podemos mitigar los efectos de la curva del olvido. Pero, ¿por qué funcionan las mnemotécnicas? Bueno, el motivo es que nos ayudan a crear unidades de significado más sólidas, a las que podemos llegar rememorando un conjunto más variado de experiencias. Por ejemplo, si asociamos una palabra a un personaje de dibujos animados que tiene un nombre parecido, la cadena de fonemas que forma ese nombre propio nos servirá de apoyo para que nos venga a la mente lo que queremos recordar.
En definitiva, la curva del olvido es un fenómeno universal, pero aún así tenemos un cierto margen de maniobra a la hora de establecer qué podemos olvidar y qué no. Las investigaciones sobre la curva del olvido de Ebbinghaus permitieron obtener los primeros indicios científicos sobre los límites de la memorización, antes de que se pudiesen realizar experimentos al respecto en el campo de las neurociencias. Durante sus trabajos en el campo de la percepción en el ámbito de la psicología, realizó varios descubrimientos importantes, por ejemplo, halló la llamada ilusión de Ebbinghaus. Esta ilusión consiste en que dos círculos iguales se perciben de manera distinta al rodearlos de otros círculos de diferente tamaño. El que se rodea de un círculo más grande parece más pequeño y viceversa. Fue descubierta por el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus y popularizada por Edward Tishner, dándonos a entender que algunas veces damos por sentados que las cosas son tal y como las observamos, hasta el momento en el que nos tropezamos con la ilusión de Ebbinghaus. En ese instante nos damos cuenta que la realidad no es tan simple como creemos. Franz Clemens Brentano nació el 16 de enero de 1838 en Marienberg, Alemania. Su interés por la filosofía escolástica lo llevó a estudiar esta materia en varias universidades alemanas como Múnich, Würzburg, Berlín y Münster. En el año 1873 abandonó la iglesia a causa de sus discrepancias con las tesis oficiales. En particular, él se negaba a creer que el dogma de la infalibilidad del Papa era 100% verdadero, el cual dice que el Papa es incapaz de cometer errores. El niño en acto es niño y en potencia es hombre, la semilla en acto es semilla y en potencia árbol. Este término es importante para el tema que vamos a hablar a continuación, el cual es la psicología del acto, inventada por Franz Brentano. Para Franz, la principal tarea de la psicología científica es que debía ser conceptual y descriptiva antes que experimental. A diferencia del enfoque experimental wundiano, el de Brentano era un punto de vista empírico que aspiraba a obtener sus datos no solo de la experimentación, que también, sino de toda posible experiencia. Según las tesis de Brentano y su psicología del acto, no deberíamos analizar la experiencia objetiva asociada a los fenómenos mentales, sino que simplemente tendríamos que centrarnos en describir el modo en la que la vivenciamos. De este modo, al considerar que no se puede estudiar la mente únicamente a través de sus correlatos físicos, Brentano se posicionó en contra de que esta disciplina pudiera formar parte de las ciencias naturales. Y si no entendiste nada o no lograste digerir bien tal información, no te preocupes, porque ni siquiera algunos discípulos de Brentano eran capaces de entender estos planteamientos. Y es por eso que la psicología del acto de Brentano ha sido criticada desde su aparición, incluso por sus propios discípulos, como dije, todo por la falta de claridad en sus ideas. Pero tranquilo, si hay algo que me guste más que crear un guión sobre psicólogos alemanes a las 2 de la mañana en contra de mi voluntad, porque dignidad poca y orgullo menos aún, es desentrañar corrientes de pensamientos para que sean más fáciles de entender. Así que comencemos. Así que en cuanto a la psicología del acto, para Brentano, los fenómenos mentales al tener una intencionalidad, estos por tanto son actos, entonces define la psicología como una ciencia conceptual y descriptiva de los actos que se caracterizan por su intencionalidad. Por esto, no debía ser una ciencia natural. La psicología, según Brentano, tiene como objeto de estudio la conciencia, es decir, distingue los fenómenos físicos, como lo son los sonidos y los colores, de los fenómenos psíquicos, que son ver sonidos y pensar en colores. Los fenómenos mentales son siempre actos y tienen como característica principal la intencionalidad. Pero un momento, llevo un cuanto rato hablando de intencionalidad sin haber explicado antes cuál es el concepto de esta, según Brentano. Así que hagamos un pequeño paréntesis y pasemos a explicar el concepto de la intencionalidad. Durante el tiempo en que ejercía la docencia universitaria, Brentano recuperó el concepto de intencionalidad en la filosofía moderna. Según la definición de este autor, la intencionalidad es la característica común de todos los fenómenos psicológicos. Se trata de la propiedad que dirige a un acto o a un suceso. La intencionalidad tiene un carácter inmanente. Quiere decir que se encuentra siempre presente en la mente de la persona. De este modo, todos los fenómenos mentales tienen un objeto. Por ejemplo, en el acto de desear es necesario que exista una entidad externa que cumpla el rol de receptor de tal suceso. En este caso sería aquello que deseas. Una vez aclarado el concepto de intencionalidad, ya podemos regresar de lo que estábamos hablando antes de este paréntesis. Así que, volvamos. Los fenómenos mentales son siempre actos y tienen como característica principal la intencionalidad. Es decir, la peculiaridad de la mente gracias a la cual todo fenómeno psíquico siempre contiene o se refiere a un objeto. Por ejemplo, percibir un árbol, desear ir al cine o recordar unas vacaciones. En definitiva, para Brentano la mente no es solo un mundo mental conectado accidentalmente o por coincidencia al mundo físico, sino que es el medio a través del cual nosotros captamos de manera activa el mundo exterior.
Para poder entender este tema de los psicólogos alemanes a la perfección debemos entrar un poquito en contexto y empezamos con Wilhelm Wundt. Este fue un fisiólogo, psicólogo y filósofo alemán que se le dio el crédito por la fundación de la psicología y también por el establecimiento de sus métodos. Sin embargo, yo sé que ustedes ya saben esto. El laboratorio de Wundt tuvo diversos rivales muy importantes que también dieron aportes significativos a la psicología. Sin embargo, a diferencia de Wundt, estos fisiólogos y psicólogos se centraban más que todo en estudiar solo un área en específica. A continuación vamos a presentar cada uno de ellos. Empezamos con Johann Gottlob Krüger, un profesor alemán de filosofía y matemáticas con antecedentes en medicina y ciencia natural. Él publicó un libro titulado Intento para una psicología experimental. Y es que pueden creer que ese trabajo contenía una descripción acerca de la psicología experimental más de 100 años antes de la planteada por Wundt. Su psicología intentaba ser empírica, con énfasis más que todo en las observaciones de la conciencia mediante la introspección y en las observaciones de las acciones externas utilizando los sentidos. Gracias a todas estas investigaciones se llegaron a ciertas conclusiones. La primera fue que concluyó que la función de la memoria era retener y mantener el conocimiento para su uso futuro. La segunda es que los que aprendían con más rapidez olvidaban más pronto que los que aprendían de forma lenta. Y la tercera es que las experiencias de una mujer embarazada marcaban al bebé. Pero bueno, yo sé que ustedes se estarán preguntando por qué él no fue tan famoso como Wundt, y es que esta es una característica que no solo afecta a Johann Gottlob, sino que afecta a todos los psicólogos que veremos a lo largo del capítulo, y es que muchos de los psicólogos alemanes de finales de los siglos XVIII y XIX cayeron en una oscuridad relativa y sus aportes no fueron muy conocidos. Pronto veremos por qué pasó esto. El siguiente psicólogo es Oswald Kulp. Este se especializó en historia, pero se interesó en la psicología después de asistir a la conferencia de Wundt. Por recomendación del propio Wundt, fue transferido a la Universidad de Göttingen para estudiar bajo la dirección de Georg Elias Müller, quien estuvo dedicado a la nueva psicología experimental. El objetivo de Kulp era desarrollar una psicología general positivista que incluyera fenómenos complejos como pensar, juzgar, recordar y dudar. Investigación en la Universidad de Wurzburgo. A Kulp le fue asignado uno de los edificios de la universidad para que creara su laboratorio. Más o menos en 1896 ya estaba completamente lleno de actividad. Muchos de los resultados experimentales desafiaron los principios de Wundt. Sin embargo, a pesar de su aparente rivalidad, Kulp siempre mantuvo un cálido afecto por Wundt. Lo que llegaría a conocerse como la Escuela de Wurzburgo tuvo sus comienzos formales en 1901, con un trabajo de dos de los estudiantes de Kulp. Ellos trabajaron en una investigación sobre la naturaleza cualitativa de las asociaciones. Ese mismo año también, un experimento reportado por Karl Marx mostró de manera aún más claras las características de la aproximación de esta escuela, y es que Marx desempeñó un estudio experimental sobre el juicio. Al paso de los años, los experimentos realizados en esta escuela cada vez estuvieron más orientados en actividades mentales complejas. Una de las investigaciones más conocidas fue la de Karl Buller. En 1907 reportó los resultados de un experimento en el cual a los sujetos se les hacía ciertas preguntas bastante complejas. El tema principal de la investigación era el pensamiento que requería tales preguntas. Con los resultados encontrados, Buller describió el pensamiento de sus sujetos como sin imágenes. Otra investigación importante fue la de Thomas Werner Moore, que estudió la relación del significado con la imagen. Moore y Kulp concluyeron que el significado y la imagen son elementos diferentes de la experiencia mental. Un dato importante de esta escuela es que los procedimientos desarrollados ahí fueron utilizados por un gran número de psicólogos contemporáneos cognitivos. Para finalizar, ¿recuerdan cuando al principio del video se mencionó que muchos de los psicólogos alemanes de finales de los siglos XVIII y XIX cayeron en una oscuridad relativa? Bueno, pues con excepción de Ebbinghaus, Weber y Fechner, a los demás les ocurrió esto. La principal razón de tal resultado fue por la Primera Guerra Mundial y por los eventos previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Lo que ocurrió fue que la situación política impidió la comunicación entre los psicólogos alemanes y los estadounidenses. A diferencia de Wundt, muchos de estos psicólogos alemanes no tuvieron a nadie que llevaran sus teorías y sus aproximaciones a Estados Unidos. En consecuencia, a muchas de sus ideas no se les dio la consideración apropiada o simplemente se perdieron. Se puede decir que hoy en día algunas psicologías cognitivas con algunas similitudes con la de Stumpf y Kulp están ganando una posición en la psicología estadounidense. Sin embargo, si no hubiera sido por las dos guerras mundiales, se hubiera desarrollado mucho antes. Gustav Fechner, quien nació en 1801 en Polonia y murió en el año 1887. Fue estudiante de medicina en la Universidad de Leipzig, donde permaneció por el resto de su vida. Después de su grado de medicina, despertaron sus intereses por la física, las matemáticas y los estudios psicológicos. Como padre de la psicofísica, fue influenciado por Ernst Weber para poder describir la relación entre la mente y la materia mediante los mundos físicos y psicológicos. Al igual que Weber, Fechner midió la relación entre el poder o la magnitud de muchos tipos diferentes de estímulos y sus intensidades, con lo que se encontró que a medida que se aumenta la magnitud del estímulo, se necesita un mayor incremento en la intensidad para lograr que la diferencia sea perceptible, para lo que formuló lo siguiente, donde S es la sensación, K es una constante y logaritmo R es el logaritmo de la intensidad física de los estímulos, contradiciendo así la afirmación de Auguste Comte, el cual decía que la mente humana puede medir todo excepto su propia actividad. Por otra parte, tenemos a Karl Stumpf. Nació en Wiesenthal, en Franconia, Alemania del Sur, en el año 1848 y lastimosamente murió el día de Navidad de 1936. Desde su niñez se logró evidenciar un talento musical precoz, el cual más adelante le ayudaría para evaluar la investigación psicológica sobre la percepción de un auditorio y especialmente sobre la estética musical. Estudió en la Universidad de Wurzburgo y en su tercer semestre conoció al hombre por el que se vio influenciado. Este hombre fue Franz Brentano, quien le enseñó a pensar de manera lógica y además de eso empírica. Después de 2 semestres, Brentano lo motivó para transferirse a la Universidad de Göttingen para completar sus estudios bajo la dirección de Rudolf Hermann Lotz, un teórico alemán de la percepción. Aunque Stumpf estudió bajo la dirección de Brentano solo durante 3 meses, toda su vida manifestó su agradecimiento y lo consideró su maestro. En la Universidad de Göttingen, Stumpf conoció a Weber y a Fechner. En este momento se pudo desempeñar como observador en los experimentos psicológicos de ambos. Su cuidadoso acercamiento al problema de estética de la atracción visual de los rectángulos de diferentes proporciones de Fechner llamó la atención de Stumpf y reforzó la lección aprendida de Brentano de que los actos o funciones psicológicas pueden estudiarse empíricamente. Stumpf propuso una explicación nativista para la percepción de profundidad y su libro ha sido considerado como una destacada contribución temprana al debate entre las posturas nativistas y empiristas sobre la percepción, algo impresionante. Se considera que su más grande contribución a la psicología fue su trabajo en 1875 de la psicología del tono. El estudio emplea una combinación de análisis teórico y observaciones empíricas y además de eso distinguió entre fenómenos y funciones mentales, sugiriendo que fenómenos como tonos, colores e imágenes son sensoriales o imaginarios. Stumpf denominó fenomenología al estudio de tales fenómenos. Además de todo lo que ya mencionamos, realizó una amplia gama de estudios sobre las características fenomenológicas de los sonidos de diferentes instrumentos y el primer volumen de su Psicología de tonos apareció en 1883.